Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de física, abordando ya después del tema de óptica el tema de termometría y dilatación. Como ya podrán imaginar, tiene mucho que ver con la medición de la temperatura y todas las otras magnitudes que se relacionan con la temperatura. La primera de ellas, por ejemplo, es el calor, que se simboliza con una Q mayúscula. Vamos a definir a continuación qué es el calor. Es una forma de energía que se transmite en cuerpos que tengan masa y están estrictamente relacionados a la temperatura. Muy bien. Veamos un aspecto importante del calor. El calor es positivo cuando el cuerpo gana calor. Y esto está relacionado con el aumento. Vamos a simbolizar incremento con una flecha hacia arriba, con el aumento de la temperatura. Cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, este cuerpo gana calor. Por lo tanto, el signo de ese calor es positivo. El cuerpo tiene calor negativo cuando pierde calor. Y esto va directamente relacionado con una disminución de la temperatura. Ahora bien, vamos a pasar a definir qué es temperatura. La temperatura es una magnitud escalar. Y al ser una magnitud escalar, tiene que ver con la medida instantánea del calor, si vale el término. La temperatura lo que hace es medir los estados iniciales y finales del flujo de calor, ¿no? Magnitud escalar. Existen 5 escalas de temperatura, 2 absolutas y 3 relativas. Veamos primero las escalas absolutas. La escala Kelvin, que se simboliza con una K mayúscula, y la escala Rankine, que se escribe Rankine, que se simboliza con una R mayúscula. Estas dos se llaman escalas absolutas. ¿Y por qué se denominan escalas absolutas? Porque en estas escalas no existen las lecturas negativas de temperatura. Yo no puedo decir la temperatura del Polo Norte es menos 10 grados Kelvin. Eso no existe. La temperatura más fría entonces serán los 0 grados en ambas escalas. Y de ahí todo es positivo. En cambio, las escalas relativas de temperatura, empezando por la Celsius, conocida también como escala centígrada, que es la que usamos en nuestro medio, cuando los medios de comunicación informan la temperatura mínima registrada este año, menos 12 grados centígrados, ¿no? Con lecturas negativas. En nuestra ciudad es muy común esas lecturas negativas. La escala Celsius, entonces. La primera escala es relativa. Luego está la escala Fahrenheit.
que se simboliza con una F mayúscula, y la escala Ramour. R mayúscula y R minúscula para distinguir de la escala Rankine. Estas se denominan escalas relativas. Y son escalas relativas porque admiten lecturas negativas, lecturas por debajo de los 0 grados centígrados. Es muy normal ver entonces en estas escalas, por ejemplo, menos 12 grados centígrados. Es normal ver menos 50 grados Fahrenheit, así como es normal ver menos 100 grados Ramu. Claro que también existen lecturas positivas, ¿verdad? Muy bien. Esto entonces en cuanto a la escala de temperatura. Ahora, lo que generalmente hacemos a la hora de resolver problemas es transformar de una escala de temperatura a otra. Y vamos a anotar una ecuación muy sencilla de múltiple igualdad que me sirve para transformar de una escala a otra. Grados centígrados sobre 5 es igual a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto es igual a la escala Ramour sobre 4. Esto es igual a la escala Kelvin menos 273 sobre 5. Y esto es igual a la escala Rankine menos 497. Vamos a bajar a la parte inferior para que esto no quede incompleto. Igual, completo aquí, igual. Escala Rankine menos 497 sobre 9. Ahí está. Estas entonces son las 5 múltiples igualdades para que me sirven para transformar de una escala de temperatura a otra. Muy bien. Continuamos. Ahora, cuando se transmite calor a un cuerpo, este cuerpo reacciona con un fenómeno físico llamado dilatación. Por lo tanto, en el subtítulo 2 vamos a ver la dilatación. Existen varios tipos de dilatación. Y la primera que vamos a ver es la dilatación lineal. En un inciso entonces, dilatación lineal. A ver, primero, ¿qué es dilatación? Es el incremento o disminución en la longitud, superficie o volumen de un cuerpo, generalmente cuerpo metálico o de alguna aleación de metales, ¿no? Ahora, la dilatación lineal exclusivamente habla del aumento de la longitud de un cuerpo conforme aumente o disminuya su temperatura. A ver, veamos. Voy a suponer yo que tengo una barra de hierro.
a una temperatura inicial T sub 0 de 10 grados centígrados. Ahí está. Ahora le acerco fuego. ¿Y qué pasa? Obviamente la temperatura aumenta. Voy a suponer yo que la temperatura final, que la vamos a llamar T simplemente, es de 100 grados centígrados. ¿Qué pasará entonces con esta barra? Lo que sucede es que esta barra aumenta su longitud. Fíjense, el incremento de temperatura significa un aumento en la longitud de la barra. Por eso se llama dilatación lineal, ¿no? Es el aumento de la longitud. Ahora, esta se conoce como longitud inicial. Y para mí eso se va a simbolizar con una L sub 0. L sub 0, longitud inicial, y T sub 0, temperatura inicial, ¿no? Ahora, T, temperatura final, aunque para cuestiones de simbología, anotaremos T sub F para especificar que es temperatura final. Ahora bien, esta temperatura final también va a conllevar un aumento en la longitud, como habíamos indicado. Y la longitud de la barra a esa temperatura ahora se denominará longitud final. Ahí está. Claramente se puede advertir el incremento de longitud, ¿no? ¿Y cuál es el incremento de esa longitud? Es pues este pedacito, si vale el término, ¿verdad? Este es el incremento. Y el incremento de longitud nosotros vamos a simbolizar con delta L. Ahora, no siempre hay incremento, ¿no? Puede haber también disminución de la longitud. Ya sea el aumento o la disminución, se simboliza con delta L. Ahora bien, delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Esta es mi ecuacióncita para poder determinar el incremento o disminución de la longitud. Obviamente, ¿no? Hay que restar de la longitud final, la longitud inicial, para poder determinar si ha aumentado o ha disminuido. Ya, ahora, ¿cómo determino yo este incremento o esta disminución? Existe una magnitud escalar llamada coeficiente de dilatación lineal. Y este coeficiente de dilatación lineal se simboliza por alfa. Anotaremos su nombre. Coeficiente de dilatación lineal. Depende del material. Ejemplo, el cobre, si la barra fuese de cobre, tiene un determinado coeficiente de dilatación lineal. El aluminio tiene otro coeficiente de dilatación lineal. El hierro tiene un coeficiente distinto de dilatación lineal. Y así sucesivamente.
Pero ¿cuáles son las unidades de este coeficiente de dilatación lineal? 1 sobre grado centígrado. O dicho de otro modo, grados centígrados a la menos 1. También puedo decir grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Perfecto, entonces son sinónimos, ¿no? Comúnmente llamamos grados centígrados, pero el nombre correcto es grados Celsius. Ahora, ¿cuál es la ecuación o la formulita que relaciona a la longitud final, la longitud inicial, las temperaturas y el coeficiente de dilatación? Esta ecuacióncita es la siguiente. La longitud final es igual a la longitud inicial más alfa por la longitud inicial multiplicado por la diferencia de temperaturas. Y para nosotros esa diferencia de temperaturas se simboliza con delta T. Como delta T, como esta diferencia de temperaturas es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, entonces mi ecuación anterior también podría cambiar, ¿no? Es conveniente determinar el valor de delta T. Y luego eso reemplazamos en mi ecuación 1. Para cuestiones de control, ecuación 1 y ecuación cita 2. Esto entonces me permite a mí determinar ya sea la longitud final, ya sea la longitud inicial, ya sea el coeficiente de dilatación o finalmente delta T, ¿no? Pero no hay que olvidar la ecuación que ya habíamos explicado hace rato, que la diferencia de longitudes es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Esta para mí va a ser mi tercera ecuación de dilatación lineal, que me va a servir mucho a la hora de resolver problemas. A ver, vamos a establecer un ejemplo para poder ver cómo se trabajan problemas de dilatación lineal. Anoto entonces ejemplo 1. Voy a dar yo lectura a un problema relativamente sencillo, evidentemente, y luego lo resolvemos. Dice lo siguiente: calcular las longitudes en centímetros de una varilla de latón y de una varilla de hierro para que tengan una diferencia de longitud constante de 5 centímetros a todas las temperaturas. Continúa el problema. Diferencia de longitud de 5 centímetros. Bueno, pues iremos registrando los datos, ¿no? Delta L debe ser de 5 centímetros. Luego, debo calcular la longitud también en centímetros para todas las temperaturas. Los coeficientes de dilatación lineal del latón. Ahí está. Alfa para el latón es igual a 1,8 por 10 a la menos 5.
1,8 por 10 a la menos 5. ¿Cuáles eran sus unidades? 1 sobre grados Celsius. Y también me avisa el coeficiente de dilatación del hierro, que es 1,2 por 10 a la menos 5 también. Del hierro, 1,2 por 10 a la menos 5, que estoy anotando los coeficientes de dilatación lineal, tanto del latón como del hierro. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que me dice el problema? ¿No? Primero siempre lo vamos a graficar para poder luego comprender el problema. Tengo dos barras. Esta va a ser para mí, mi barra de latón. Y a la barra de latón la voy a llamar barra A. Y a continuación voy a dibujar mi barra de hierro. Y mi barra de hierro será la barra B. Ahí está. Pero aquí hay un detalle muy importante. Esta diferencia de longitudes siempre debe ser, dice el problema, está aquí, siempre debe ser de 5 centímetros. Entonces, delta L igual a 5 centímetros. Ahí está. Ahora bien, sabemos que delta L resulta pues de la diferencia de las longitudes, ¿no? Entonces, esta diferencia siempre va a ser igual a longitud de B menos longitud de A. ¿No es cierto? Muy bien. Continuamos. Como estas diferencias de longitudes son iguales, no son iguales. Las diferencias siempre tienen que ser de 5 centímetros, ¿no? Entonces yo, utilizando ecuaciones, voy a poder determinar ambas longitudes. ¿Para que a cualquier temperatura siempre, siempre, siempre esta diferencia sea de 5 centímetros? Empezamos entonces. El coeficiente de dilatación de B por la longitud de B por delta T. ¿Delta T qué es? Es el incremento o disminución de temperatura. Es igual al coeficiente de dilatación de A por la longitud de A por delta T. Ahora, estos factores de delta T son iguales. Por tanto, se van a simplificar. ¿Por qué son iguales? Porque me dice a todas las temperaturas. Si este incremento o disminución de temperatura va a ser de 10 grados, este otro también va a ser de 10 grados. Si este es de 20, este otro va a ser de 20. Por lo tanto, son factores iguales y estos se van a simplificar, ¿no? Finalmente, como tenemos los datos, establecemos lo siguiente.
La longitud de A es menor que la longitud de B. El coeficiente de dilatación lineal de A es menor que el coeficiente de dilatación lineal de B. Por tanto, tendríamos la siguiente expresión en base a esa condición. Que la longitud de B es igual, o mejor dicho, el coeficiente de dilatación lineal de B para mí es el hierro. Por lo tanto, eso es igual a 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. El coeficiente de dilatación lineal de A, que es el latón, L de latón, es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Por las mismas unidades, ¿no? 1 sobre grados Celsius. Bueno, finalmente establecemos la siguiente relación. Reemplazando estos valores en esta ecuación, establecemos lo siguiente. Que 1,2 o 12, dicho de otro modo, ¿no? 12 por 10 a la menos 6 por la longitud de A es igual a 18 por 10 a la menos 6. Lo único que he hecho es recorrer la coma, una cifra a la derecha, y evidentemente se incrementa también en menos 1 el exponente, ¿verdad? Eso ya sabemos de notación científica. Y finalmente establecemos que dos veces la longitud de A es igual a 3 veces la longitud de B. ¿De dónde sale eso? Dirá el estudiante, y con justa razón, ¿no? Este exponente se puede simplificar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, si yo divido miembro a miembro entre 6, ¿qué tengo? 12 dividido entre 6 es 2. 18 dividido entre 6 es 3. ¿Por qué estoy dividiendo entre 6? Porque ese es el divisor común. Y establezco esta relación que es fundamental. Continuamos. Ahora tengo yo lo siguiente. Voy a transponer todos los miembros a la izquierda y tendría que esta diferencia de longitudes siempre, 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 siempre. A ver, aquí esta transferencia no está tan buena. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a dividir miembro a miembro entre 3. Anotaremos entonces miembro a miembro dividiendo entre 3. Tengo yo 2 tercios de la longitud de A
menos la longitud de B. Esta diferencia siempre es igual a 5 centímetros. ¿No es cierto? Por tanto, la longitud de B sobre 2 es igual a 5, obviamente. Si eso es así, tengo que la longitud de B es 10 y la longitud de A es 15. Y eso es obvio, porque las diferencias tienen que dar 5, ¿no? Interesante problema, más de razonamiento que de aplicación de las ecuaciones, ¿verdad? Perfecto. Una barra tiene que ser de 10, la otra barra tiene que ser de 15. Y si yo estas barras caliento a cualquier temperatura, la diferencia de longitudes siempre va a ser de 5 centímetros. Muy bien. Hasta aquí entonces nuestra clase teórica. Vamos a dar algunos problemitas para que ustedes puedan trabajarlos en casa y algunos otros los vamos a resolver en la clase.